vamos a discutir sobre la crisis de la selección nacional y sobre todo cómo hemos llegado hasta este punto. Me acompaña aquí en el foro Gerardo Galarza, usted lo conoce, su director del periódico Excelsior. Gerardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por estar acá. Vamos a tener un programa además divertido. Vamos a hacer un enlace directamente a San Lázaro con Fernando Belauzarán, diputado del PRD, conocido futbolero y tuitero. Fernando, ¿cómo estás? Tenemos ya a Fernando en pantalla. No sé si ya se escucha. Encantado de estar contigo. Ah, perfecto. Fernando, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y vamos a tener también en imágenes a Gerardo Cárdenas desde Chicago. Él, además de un conocedor de fútbol, es un periodista, escritor mexicano que vive desde hace tiempo en Chicago. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Encantado de que estés con nosotros. Vamos a arrancar, si quieren, con esta pregunta. Gerardo, voy contigo, Gerardo Galarza. ¿Qué nos trajo hasta este punto? A punto de salir o no lograr la clasificación después de un pésimo desempeño en la CONCACAF y con las perspectivas nada fáciles de llegar con Nueva Zelanda. Mira, Pepe, yo creo que es nuestro nivel. Es nuestro nivel futbolístico de los años 40, 50, los 40 no hubo mundiales, pero del 50 en Brasil hasta el 70 en México. México siempre calificó, no digamos que fácilmente, pero calificó, fue cuando tuvo aquello que el famoso gigante de la CONCACAF. Después del 70 para acá, esta sería la tercera vez que no calificaría. En el 74 fue echado en Puerto Príncipe, en Haití, con algunos que ahora son comentaristas de radio y televisión muy importantes. Después tampoco fuimos al Mundial de España, perdimos en Honduras, en un equipo que encabezaba nada más y nada menos que Hugo Sánchez, y ya entonces Pichichi en España, y luego no fuimos al Mundial de Italia por el asunto de los cachirules. Esto es aparte. Pero creo que es el nivel. El problema, yo lo veo desde así, es que siempre hemos tenido ese nivel, no hemos crecido, y nuestros compatriotas, hay que decirlo así porque eran también parte de este mismo, de Mesoamérica. Los de CONCACAF. Los de CONCACAF y los del Caribe y los del norte sí han crecido. Yo te puedo decir, si hace 10 años tú me dijeras, o yo te dijera a ti, vamos a ir a jugar a Panamá, un partido de fútbol, los dos nos preguntaríamos, oye, ¿y tienen estadio de fútbol? Porque deben tener estadio de béisbol, pero no de fútbol. Y ahora Panamá es prácticamente una potencia en el fútbol, cosa que no a nivel mundial, pero creo que nosotros no hemos crecido y lamentablemente, lo digo lamentablemente, no por otra cosa, porque hay mucha afición al fútbol, del fútbol en México. Es un gran negocio de mucho dinero, tan importante en eso, esa liga, en el sistema, con el nivel económico como los europeos, es la liga más cara de toda América Latina. Sin embargo, el espectáculo, el nivel, bueno, pues no estamos ni siquiera como en Turquía, para hablar de los países de la OCDE, no, estamos un poquito abajo. Déjame ir por partes, sí, Gerardo. cómo no. Voy a retomar tu tesis. Ese es el nivel que tiene el fútbol mexicano, por tanto, aquí lo que hay es un problema de expectativas, claro, y de no haber crecido como sí lo hicieron otros países, por ejemplo los de la CONCACAF. Déjame llevar esta misma tesis con Fernando Belauzarán y preguntarle, ¿tú estás de acuerdo, Fernando, en que el problema lo tenemos ahí en la Cámara de Diputados? En este momento están debatiendo los reservados, en particular de la ley de ingreso. Tenemos a Belauzarán ahí en directo. Fernando, ¿tú estás de acuerdo con la tesis de Galarza en el sentido de que el problema del fútbol mexicano es que este es su nivel y por tanto no nos debemos de extrañar ni de generar sobreexpectativas para no frustrarnos ni desencantarnos? Bueno, yo hablaría de que ha habido contrastes en los últimos años. Tenemos 2 campeonatos juveniles de sub-17 que fueron importantes, uno en México, otro me parece en Sudamérica, y por supuesto ganar una olimpiada no es algo menor, y había muchas razones para el optimismo, y yo creo que el desempeño de la selección mexicana ha sido un durísimo golpe a la autoestima nacional. Nos decíamos los gigantes de CONCACAF, pensábamos que con la pura camiseta ya era un trámite llegar a Brasil, y la verdad es que hubo una caída tremenda. Yo creo que se pecó de soberbia. Lo que vimos es una selección sobrada, que creían que esto iba a ser solamente un trámite, y bueno, ahora sí que, como dicen, crecieron los enanos, y por otro lado
esta soberbia de la selección mexicana que creyó que todo era un simple trámite, y ahorita estamos en un gran problema. Y no hay mejor muestra de eso, de la desesperación de la Federación Mexicana de Fútbol, que cambia un técnico después de 2 partidos, y ahora sí que toma prácticamente emergencia, y toma al equipo América como tabla de salvación, como si fuera un salvavidas, y eso pues lo que se muestra es la tremenda desesperación de la Federación Mexicana de Fútbol. Claro, entiendo la apuesta, el América es un equipo embonado, el Piojo es un buen entrenador y ha tenido buenos resultados. Parece una medida totalmente desesperada y no tiene garantía de éxito, ¿eh? La verdad es que Nueva Zelanda no va a ser un país fácil, y yo creo que lo peor que puede pasar es que otra vez que creamos que somos favoritos en este repechaje, que por cierto, hablando de la autoestima, yo creo que en la última jornada el estar en el repechaje se veía como algo, pues bueno, positivo, dadas las circunstancias, pero el hecho de llegar perdiendo y debiéndole lugar a Estados Unidos, de verdad que es algo humillante para muchos, y bueno, la verdad es que sí nos topamos con una realidad que no esperábamos, porque habíamos tenido algunos resultados importantes, pero pues esto es así, y creo que una gran responsabilidad, por supuesto, la tienen los dirigentes, que normalmente subordinan el fútbol al aspecto comercial. Oye, Fernando, ¿qué semana? Baja de autoestima por el resultado del fútbol y además aumento en los impuestos. Pero déjame ir, tenemos a Gerardo Cárdenas desde Chicago. A él lo conoces seguramente en las redes sociales. Él es un conocedor de fútbol. Gerardo, ¿tú compartes esta idea de que el desastre o la posibilidad de desastre que estamos viviendo se debe a la soberbia del equipo? Desde tu punto de vista, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, Pepe, yo creo que hay puntos en lo que han dicho tanto Fernando como mi tocayo Gerardo Galarza que son ciertos. Es decir, hay un cierto nivel de la selección mexicana de fútbol. Obviamente no es Brasil, no es España, no es Italia, pero yo sí descreo un poquito que este sea el nivel tan bajo como el que se ha mostrado últimamente, y ahí apunto lo que decía Fernando. Se han ganado unos Panamericanos, se han ganado unos Juegos Olímpicos, un par de mundiales juveniles, pero en esa transición del fútbol juvenil al fútbol profesional, para mí el problema está en los intereses comerciales, y esos intereses comerciales determinan la agenda futbolística. Yo lo veo desde el lado de Estados Unidos, donde la selección mexicana es un fenómeno. Claramente supera en índices de audiencia, en índices de seguimiento entre la numerosísima población mexicana en Estados Unidos, que a la selección de los propios Estados Unidos. Pero todo esto es una cuestión comercial. Hay anunciantes muy poderosos en Estados Unidos, compañías cerveceras, compañías de seguros automovilísticos, que están invirtiendo muchos millones de dólares en publicidad para llevar a las televisoras los partidos de la selección mexicana, y esto crea un ambiente muy negativo. A lo mejor por eso nos rescataron, Gerardo. Yo creo que está todo alineado, pero la verdad es que si atender los intereses comerciales a la propia preparación de un proyecto futbolístico que debe de llevar años para poder acceder a un mundial, pues claramente el resultado es un desastre como el que se vivió en la ronda de CONCACAF. Es terrible. No estoy completamente de acuerdo en que hayan crecido comparativamente en nivel los equipos de las selecciones de CONCACAF. Honduras siempre ha sido duro de pelar, Costa Rica siempre ha sido difícil, Panamá es muy malo, pero es que México ahorita es peor. El que sí ha crecido de manera exponencial es Estados Unidos. El desarrollo de la selección de Estados Unidos en los últimos 15 años es impresionante y hay que tomarlo en cuenta. Dices algo interesante, Gerardo, y es el asunto de los intereses comerciales que están, desde tu punto de vista, determinando la agenda futbolística. Y tomo este comentario, esta tesis tuya, para ir con otro de nuestros invitados en esta
mesa amplia en la que desde distintos puntos de vista estamos tratando de abordar el asunto. Me acompaña también aquí en el foro Santiago Taboada, él es diputado de Acción Nacional. Así es. Va a aportar un enfoque distinto. Ya oímos a Fernando Belauzarán del PRD. Santiago Taboada, ¿tú cómo ves? ¿Crees que esto se deba, la suerte ya le dicen hasta Titanic, tenga que ver con que los intereses comerciales, derechos de televisión, el negocio que significa la televisión, se determine la agenda futbolística nacional? Pues nada más comentarte un dato, ¿no? El que México no vaya al Mundial le costaría a la FIFA 900 millones de dólares. Es decir, es el segundo país que más aporta un Mundial. Obviamente esto se debe a un fracaso de los directivos, a no tomar decisiones a tiempo, a solamente, y hay que decirlo como es, a solamente estar con los intereses de una televisora. Los que deciden los rumbos de la selección, a quién convocar, a quién no convocar, quiénes van a ser los directores técnicos, a quién van a aguantar, pues obviamente son los dueños de una televisora que, hay que decirlo tal cual, no tienen que saber todo de fútbol, hay que dejarse acompañar por gente con un entrenador que ya repitió un campeonato, que ahorita irá a otro campeonato sub-17 ya siendo campeón del mundo. Es decir, no respeta a nadie los procesos, no respetan, por ejemplo, el único técnico que concluyó su proceso fue Ricardo Lavolpe, ¿no? 4 años, los demás han sido únicamente bomberazos, y pues esto se parece a la política mexicana. Llega 2013, gobierna el PRI, pierde la selección, hay más impuestos, pues esto se está acabando. Como dirías, el presidente Calderón, él lo dejó con una selección olímpica y una selección sub-17 ganadora. Voy ahora con una misma pregunta para todos, que además es lo que se debe estar preguntando casi todo el país, preocupado por la suerte de la selección, y es si lo que se ha hecho, es decir, cambiar o cesar al entrenador, nombrar al Piojo Herrera y digamos que articular a partir del equipo América el cuadro que vaya a enfrentarse y a buscar el repechaje, el boleto al Mundial de Brasil. ¿Es esa la solución? ¿Eso es suficiente para salvar a la selección nacional? Voy contigo, Gerardo Galarza. ¿La estrategia es correcta, dicho de otra manera? Yo creo que no hay estrategia, yo creo que es una medida de emergencia sacada de la manga. No es la primera vez que un equipo representaría a México. Hay que recordar que en los años 60 Chivas de Guadalajara era la selección mexicana, aunque no se notara así, simplemente de los 11 que jugaban, 8 eran de los Chivas, naturalmente, era el mejor equipo. En otros tiempos se tomó a Cruz Azul. 2001, esa fue la fórmula de Aguirre, ¿no? Y hasta el Unión de Curtidores jugó en algunos centroamericanos, el Unión de Curtidores de León, con una playera de la selección mexicana. No es la primera vez, pero creo que sí es una medida desesperada. Hay que recordar que México le ha ganado a Nueva Zelanda, pero no en Nueva Zelanda. La única vez que México ha jugado contra Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, perdió 4-0. Órale. Yo creo que vamos a tener que inventar la frase, si pasamos al Mundial, que seremos los nuevos gigantes de Oceanía. Entonces nos vamos reduciendo. Y creo que con todo lo que ha dicho mi tocayo Cárdenas, lo que ha dicho el diputado Taboada y lo que ha dicho Fernando, yo estoy muy de acuerdo, pero no solamente es interés económico, es que es un asunto también de jugadores. También antes había intereses económicos y se perdió. Los 900 millones de dólares de la FIFA, sí, pero pase México o no pase México, yo puedo hacer una apuesta con cualquiera de nosotros 5 que estamos acá y veremos que el Mundial del próximo año los mexicanos vamos a estar involucrados con ellos, con menos sentimientos de culpa si México no va. Unos le vamos a ir a Brasil, otros les vamos a ir a España, otros les vamos a ir a Estados Unidos, otros les vamos a ir, en fin. Creo que sí, efectivamente hay un problema comercial de pleitos de intereses económicos entre los dueños de los equipos, pero lo que dice el diputado Taboada también es cierto, no hay respeto a los procesos, es todo muy complejo en el fútbol mexicano. Muy complejo, ¿por qué? Porque finalmente siempre hay ganancias, cada año es ganancias. Y yo hago otra apuesta, si el día 13 de noviembre México le gana 3-0 en el Azteca a Nueva Zelanda, todos los medios, todos los mexicanos vamos a estar felices y nos vamos a olvidar de todo este fracaso precedente. Bueno, lo apuesto. Y de acuerdo con tu tesis, habrá que explicar también por qué no crecimos mientras otros sí crecieron. Pero déjame ir con Fernando Belauzarán al Congreso para hacerle la misma pregunta. Tenemos ahí a Fernando. Fernando, ¿tú crees que la estrategia esta que tú calificabas de desesperada pueda ser correcta, pueda permitirnos conseguir el repechaje?
Bueno, efectivamente es una acción de absoluta desesperación. Es un volado. En algún momento sí funcionó me acuerdo cuando se nombró a Javier Aguirre, 2001. Después del proceso del Ojitos Mesa, me parece que venía el Cruz Azul embalado porque venía de la Copa Libertadores, de jugar un excelente torneo, y tomó a muchos jugadores de Cruz Azul, y de esto, aunque también era una apuesta arriesgada. Yo lo que veo es que pues, es un volado. Y obviamente la Federación Mexicana de Fútbol está asumiendo riesgos muy elevados, y pues vamos a ver el resultado. Si no le sale el resultado, yo creo que el villano favorito va a volver a hacerlo Macro, porque no faltará mucha imaginación para ver quién está detrás de haber nombrado al equipo América como el gran salvador de la patria del fútbol. Si sale bien, todos, estoy de acuerdo, todo esto se olvidará, cerraremos filas con la selección y buscaremos hacer un buen papel en Brasil, o volará en nuestro imaginario al menos. Pero si esto no sale, la verdad es que será la debacle de los directivos del fútbol mexicano, que algunos, yo no soy de esa opinión, pero algunos piensan que le hace falta una crisis al fútbol mexicano para que haya una agitación en todo este manejo de los directivos, que pues la verdad es que son los que menos, son los que toman las decisiones, pero ellos tienen seguro su espacio. Pero vamos a ver, ojalá resulte. Yo sí espero que México llegue al Mundial. Yo también me sentiría frustrado si esto no sucediera, como muchos mexicanos. Y pues bueno, insisto, ahorita nuestra autoestima está por los suelos. Esperemos que salga, y que los ratones verdes que vimos en esta eliminatoria pues dejen de serlo, que dicen que aquí también en el Congreso hay muchos ratones verdes. Oye, Fernando, pero esperemos que los ratones verdes dejen. Fernando, pero ¿no apostarías tu curul como ayer dos compañeros tuyos, uno del PRD y otro del Verde, ¿no? Sí, se convirtió esto en el palenque de San Lázaro, curul contra curul. Bueno, a veces aquí hay más espectáculo que en la cancha del Estadio Azteca. Eso es otra de las cosas. Perdimos nuestra guarida como mito, que pesa, ¿eh? Sí. El Estadio Azteca era temible para todos los que venían y ponían acá. Había Costa Rica alguna vez nos había arrancado un partido, pero era prácticamente para cualquier equipo. Por supuesto que pesaba la cancha, era profundamente intimidante para el adversario, y ya lo perdimos nuestro mito, y eso no es cualquier cosa, porque es muy valioso que tu cancha peses y que tú como local tengas esos puntos asegurados, pero la verdad es que hicimos tal desastre en esta eliminatoria que hasta perdimos eso, nuestro mito de nuestra casa, que era lo que habíamos construido y que pues nos ayudaba mucho. Nos creíamos esto de los gigantes de CONCACAF, entre otras cosas, por eso. Y bueno, ahora pues vamos a tener que volver. Yo creo que el nivel del fútbol mexicano sí es superior en CONCACAF. Sin embargo, pues por las malas decisiones, la soberbia, el que los criterios comerciales predominaran, nos tienen en una situación, insisto, desesperada, porque que todo el fútbol mexicano para llegar al Mundial tenga que depender del América, pues no es algo que me guste mucho como buen aficionado de los Pumas. Ojalá salga, pero la verdad es que sí se ve el grado de desesperación que hay para esta medida. Muchas gracias, Fer. Déjame ir a Chicago rápidamente con Gerardo Cárdenas. ¿Espectáculo o esta es una decisión acertada? ¿La estrategia te convence? No, por supuesto que no. Esta es la estrategia de aventar unos pinazos contra la pared a ver cuál pega. Bien. Y así no puedes. Si no, digo, a estas alturas, si esa es la estrategia, da exactamente igual que consigas a Guardiola por 2 partidos. O sea, es completamente ridículo. No puedes jugarte la vida en un repechaje con la perspectiva de quedarte fuera del Mundial y nombrar a un técnico por un par de partidos sin importar el proyecto. Da igual que sea la alineación de la América disfrazada de selección nacional. Es que no puede ser así. No puedes tener ese tipo de programación y de planificación. Vuelvo al ejemplo de España. Llevan 6-7 años con el mismo sistema.
con Vicente del Bosque como técnico y antes de él Luis Aragonés. ¿Cuál es el resultado? 2 Eurocopas y un Mundial de Fútbol. Y hace 20 años nadie hubiera imaginado que España hubiera podido lograr este nivel. Si planificas las cosas y haces un trabajo a largo plazo, el nivel de tu fútbol obviamente se eleva. Pero si estás reaccionando a las patadas y nombrando a quien sea de cualquier manera para salvar una eliminatoria, el resultado puede ser desastroso. Nueva Zelanda no creo que sea mucho, yo creo que al final van a terminar pasando, pero quizás se dé el caso de que Nueva Zelanda elimine a la selección nacional y entonces sí quizás se viva esa crisis. Yo ahí sí estoy completamente en desacuerdo con Fernando. Creo que sí hace falta una crisis, una sacudida para cambiar por completo la manera como se hace fútbol a nivel de selecciones en México. Pues vamos a ampliar, si les parece, los acuerdos o los disensos con Santiago Taboada. Santiago, ¿tú cómo ves? ¿Es necesaria una crisis o otra conclusión? No sé, sin planeación no hay manera de sacar esto adelante. Es increíble que le hayan dejado a un técnico como Vucetich con su experiencia, con el palmarés que tiene en el fútbol mexicano, 2 partidos. Es decir, en 2 partidos tú no puedes cambiar 6 meses de fracaso, 6 meses de un sistema de juego como lo venía haciendo el Chepo, no jugaba nada la selección, hay un problema anímico. Es decir, la apuesta era dejarlo que cumpliera este ciclo, porque es un ciclo que él no empezó, y que empezara otro de 4 años. Independientemente, vean los resultados que tuvo Chile con Marcelo Bielsa, los resultados que tuvo España, y como ya lo comentaban hace un rato Gerardo, es decir, en México no se planean, todo es bomberazo. La Federación Mexicana de Fútbol solo está con intereses de patrocinadores, nadie le apuesta al fútbol. Tenemos títulos juveniles, tenemos jugadores en Europa como nunca habíamos tenido, jugadores titulares en Europa. Y no es posible que hoy llegue Panamá o hoy llegue Honduras y en tu casa te barra completamente. Entonces es algo que lamentablemente lo estamos viendo. Ya es una sacudida, es de risa lo que está pasando con el fútbol mexicano. Una liga competitiva, una liga que ha ganado torneos internacionales y teniendo una selección que va a Nueva Zelanda a jugarse, si es que así lo define el fútbol, el Mundial de Fútbol. Estamos cerrando, Santiago, pero me voy con la misma rápido para todos. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar? México llega al Mundial y esperamos que apuesten por un nuevo técnico con un proceso de 4 años. A ver, tengo a Belauzarán que me está preguntando. Fernando, ¿cuál es tu pronóstico? Sí, perdón Pepe, es que estoy a punto de ir a votar y ves que aquí ponen un cronómetro. Solamente decir que lo que yo más lamento es haber visto una selección inofensiva. La selección mexicana lo que presumió en esta eliminatoria fue su total inocuidad. No hacía daño, pero de ninguna manera. Ojalá tengamos un equipo mexicano que arriesgue más, que vaya al ataque, que haga daño. Lo que más perdimos fue oportunidades de gol que no las hacíamos, que realmente no inquietábamos, y en gran medida creo que ahí está el desastre. Me disculpo por tenerme que ir corriendo. Muchas gracias por estar aquí a votar ya no te pregunto tu pronóstico porque será negativo. Pues, gracias. Gerardo, ¿tu pronóstico? No podemos apostar cuando un técnico ni siquiera fue nombrado técnico, nuevo técnico, sino dicen, nos lo va a prestar el América por 2 partidos. Esto es de veras una medida sacada de la manga, de emergencia, desesperada, y yo creo que así sea un peso, lo vas a perder si haces este tipo de apuestas. Pero ganamos, perdemos, logramos llegar al Mundial. Yo quiero pensar que vamos al Mundial, y lo digo por todos los jóvenes de los 10 que tienen 10, 18 años y que nunca han vivido una crisis del fútbol mexicano así. Me enternecen mucho, tengo sobrinos de esas edades que son bien futbolistas y que creo y quiero que por ellos México vaya al Mundial, más allá de los intereses económicos. Por mí, mi deseo no es apuesta, mi deseo es que perdiésemos absolutamente con los 2 partidos con Nueva Zelanda. Ese es mi deseo. No lo quiero, que no sea así, por lo que dije. Con Gerardo Cárdenas estoy cerrando desde Chicago. Como ves, Gerardo, sentimientos encontrados, queremos ir, pero tenemos escepticismo de llegar y a ratos hasta nos convendría una crisis para ver si esto cambia. ¿Cuál es el tuyo? Pronóstico mío muy sencillo. Mira, yo no creo sinceramente que Nueva Zelanda tenga mucho, pero no va a ser fácil porque México no estaba jugando bien.
vamos a ganar por un gol de penalti injusto en el último minuto y el Piojo Herrera se va a inmolar y se va a convertir en Quetzalcóatl. Pues muy...